Bueno, mis amados hermanos, nuevamente estamos aquí, gozosos de estar en la casa del Señor y estudiando su palabra. La semana pasada habíamos visto cómo comenzamos un tema realmente importante y es un tema que muchos se ha hablado cuando hablamos de las buenas obras, cuáles son esas buenas obras que tenemos que hacer. Fueron obras que dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella y utilizando la ayuda de la Confesión Bautista de Fe de 1689, vimos cómo los autores de la Confesión de Fe hablan o describen cuáles son esas buenas obras. Y primeramente habíamos dicho de que lo primero que podemos ver en el párrafo 1 era que las buenas obras son únicamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Y entonces ya eso nos da primeramente el origen de quién pone las buenas obras. Y habíamos hecho como una paráfrasis o una comparación de saber la calidad del producto en dependencia del fabricante. Si tal producto estaba hecho en tal país, uno dice, bueno, esta gente no son muy buenos haciendo esto, pero cuando vemos de dónde viene y es un país que realmente es bueno haciendo eso, decimos, oh, esto es de muy buena calidad porque es de tal país. Bueno, las buenas obras, dice, haciendo un rápido bosquejo de lo que vimos la semana pasada, son aquellas que Dios ha ordenado. O sea, ya sabemos que no es que nosotros la hacemos sin la autorización de Dios. Y Dios ve nuestro comportamiento y, wow, no, Dios tiene que estar orgulloso de nosotros. No, vemos que son obras que Dios ordena y la ordena en su palabra. Entonces, y ahí vemos la direccionalidad y la propiedad de esas buenas obras que vienen de Dios y están ordenadas en su palabra. O sea, que ahí no se encierra como que entre paréntesis y nos deja claro de que lejos de la palabra de Dios no hay buenas obras. Y hoy podemos, y habíamos visto que la diferencia entre alguien que ayuda a un señor cieguito a cruzar la calle o alguien que abre una fundación con ayudas benéficas, y no estamos diciendo que eso sea malo, pero no lo está haciendo orientado a la ley de Dios. Y es como poníamos el ejemplo de un impío o de una persona que no es creyente, pero ha guardado su matrimonio fielmente. Pero esa persona, cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo tú has durado tantos años casado? Él te dice, no, porque no quiero que comenten más de mí, o que en el divorcio me dejen sin casa, o entonces yo sigo al lado de él. A diferencia de cuando un creyente dice, no, yo no lo hago porque eso ofende a Dios. Entonces, las buenas obras están orientadas, como decían los autores de la Confesión de Fe, a la ley de Dios. Esas actitudes que nosotros hacemos, que vienen precisamente de Dios, y es Dios quien las produce y hace que nosotros tengamos ese deseo de hacerlas, es para que nosotros glorifiquemos a Dios haciendo lo que la palabra de Él dice. Por eso es que cuando nosotros atamos todos estos cabos, podemos decir de que las buenas obras son cuando nosotros cumplimos lo que Dios dice. Cuando nosotros entendemos por la revelación del Espíritu Santo que tenemos que obedecer en este punto o en el otro. Entonces, esas buenas obras, hablaba en el segundo párrafo, decía que son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. Son los frutos y son la evidencia, esos son frutos de la evidencia de que la gracia de Dios está en nosotros, de que Dios nos rescató. Y recuerden que la Confesión Bautista de Fe ha venido trayendo un orden y venimos de la fe salvadora
Venimos de la fe salvadora, viene del arrepentimiento para vida y salvación, y es que el orden, como dice la palabra de Dios, Dios provee de la fe es Él es quien da la fe, y esa fe en nosotros produce esa culpabilidad al entender a quién hemos ofendido, y es que se aplica salvadoramente el arrepentimiento. O sea, es un arrepentimiento para vida, no un remordimiento. Y eso lo habíamos visto en ese capítulo, vimos los dos ejemplos. Judas se arrepintió y se ahorcó. Pedro se arrepintió y le pidió perdón. O sea, ahí vemos ambos casos, cómo funcionaron. Uno fue remordimiento, otro fue el arrepentimiento genuino. Y eso nos lleva entonces a hacer las buenas obras. Y estas son las obras que Dios ha puesto en su palabra. O sea, en otras palabras, vemos cómo la unión de la fe salvadora tiene que dar un fruto, es el arrepentimiento para vida y salvación, y ese arrepentimiento da frutos, y es lo que decía Juan el Bautista cuando en el lugar donde él bautizaba en el Jordán, él le decía, ustedes tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y no eran esas obras que llevaban a que te arrepintieras, porque nadie por obra puede ser salvo, sino son esas obras que salen de un corazón genuinamente arrepentido. Entonces, mirando eso, nosotros ya podemos ver que esas buenas obras única y exclusivamente las pone Dios en nuestros corazones y hace que nosotros la obedezcamos y la hagamos en obediencia a su palabra, porque es su espíritu que está obrando en nosotros. Entonces, por eso son buenas obras, porque no están manchadas de pecado. Muchas de nuestras buenas obras que nosotros las hacemos para que después nos alaben. Y ahí dejó de ser buena obra. Y el mismo Señor puso un ejemplo. Si tú quieres ayunar y sales con toda la cara de haber estado toda la noche en vela con las ojeras y no sé qué más, y le pregunta, ¿qué pasó? No, estaba ayunando. Oh, wow. Todo el mundo puede decir, oh, wow, cómo ora ese hombre. ¿Qué es lo que dice el Señor? Esa es tu recompensa. Ya. Pero cuando tú vayas a ayunar o a orar, dice, ve a lo secreto y órale a Dios, que Dios que ve en lo secreto te bendecirá en público. O sea, y entonces ahí vemos la intención del corazón para hacer una buena obra. Primeramente tienes que saber para quién tú te la estás haciendo y con qué sentimiento tú te la estás haciendo. Y es por eso que nosotros entendemos que esa buena obra es una obra que Dios pone y que Dios encima de eso da el deseo de que nosotros la hagamos. Bueno, eso es a grosso modo lo que hemos visto en los dos primeros párrafos. Ahora, en este tercer párrafo podemos ver, vamos a verlo este párrafo en dos puntos. Vamos a ver la actividad del Espíritu y el segundo punto vamos a ver la actividad del creyente. Bueno, entonces los autores de la Confesión de Fe comienzan diciendo de la siguiente manera: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo. Y vuelve de nuevo los autores de la Confesión de Fe a recalcar, o sea, hacer un énfasis de nuevo de quién es quien pone la capacidad de hacer esas buenas obras. ¿Y por qué, hermano? Y es que es necesario que nosotros seamos reenseñados constantemente por la incapacidad que nosotros tenemos o el remanente de pecado que nosotros tenemos de poder hacer las cosas bien hechas. Y es que no es que seamos inútiles, sino que haciendo las cosas para Dios, quien lo hace bien en nosotros es Dios, porque es Él quien produce en nosotros, dice, el querer como el hacer. Y ese texto lo vamos a estar citando más adelante.
Y es que vemos los autores de la Confesión de Fe, cómo ellos hablan, que dice que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que proceden completamente del Espíritu de Cristo. Y aquí es donde vemos la actividad del Espíritu. Y aquí vemos cómo el Espíritu es quien hace que esa obra proceda en nosotros. Es el Espíritu, y por eso Dios, una vez más, vemos cómo Cristo, los apóstoles decían, no, Señor, que tal cosa no te acontezca, no te vayas. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? No, bueno es que yo me vaya, y porque cuando yo me vaya, les daré el Consolador, al Espíritu Santo, que los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, era necesario, y cuando la palabra de Dios a veces habla de la palabra necesario, no habla de algo que, bueno, a lo mejor debe estar ahí, me va a hacer falta, pero bueno, en lo que yo cuando lo vaya a usar, voy y la agarro. Cuando la palabra de Dios dice es necesario, es algo que es imprescindible. Y vemos el ejemplo cuando se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, el ser humano para venir a vida tiene que morir espiritualmente. Y él está muerto. O sea, entonces para venir a vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer, tienes que resucitar en el espíritu. Y esa es la obra que Dios puso en el corazón del hombre. Aún, hermanos, la capacidad que nosotros tenemos de detectar el posible pecado, eso es una gracia de Dios. Por eso decía en la palabra de Dios, dice, bienaventurado el que se sienta tentado. ¿Es malo estar en tentación? Bueno, sí y no. Sí, porque si seguimos con esa tentación nos lleva a pecado. Pero no porque solamente los creyentes, los que han nacido de nuevo, pueden detectar que algo puede ofender a Dios. Y entonces por eso es que dice, bienaventurado el que se sienta tentado. Porque podemos ver ya, antiguamente nosotros viviendo en nuestras pasiones y deseos, nosotros le dábamos rienda suelta a nuestro pecado y al contrario, después cuando nos reuníamos con 2 o 3 amigos míos o 2 o 3 amigos nuestros, ahí era la exhibición de todas nuestras proezas pecaminosas. Pero hoy no. Hoy a nosotros ¿qué? Nos duele hablar de eso, nos avergüenza haber caído en eso. Y por eso es que la diferencia es que antes nosotros nos escondíamos de Dios para hacer nuestra fechoría. Hoy huimos de la fechoría y venimos arrodillados delante de Dios diciendo, Señor, perdóname. Eso es una buena obra. La obra del arrepentimiento es una obra que va conforme a la ley de Dios para hacer su voluntad. Entonces, ven, por eso es que nosotros debemos, hermano, estudiar estas cosas para que nosotros estemos apercibidos, estemos preparados, nuestros ojos espirituales estén atentos a cuando nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es que ese es el deber de cada creyente. Ya hemos dicho otras veces que Dios no hace las cosas por gusto para dejarnos en nuestro camino. Dios hace las cosas para gloriarse de esas cosas. Y en esa gloria Dios pone a nosotros y nos usa para su gloria. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esa actividad del Espíritu. Vamos a ver cómo el Espíritu opera para que nosotros respondamos satisfactoriamente al mandato de Dios. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Y este texto es muy conocido. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Y dice así la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Y mira un detalle aquí en estos 2 versículos. ¿Vieron que en el primer versículo aparece espíritu en minúscula?
¿Y qué es lo que está queriendo decir ahí? Que Dios va a cambiar nuestra motivación. Dios ahí lo que está cambiando es nuestras intenciones. Está poniendo un corazón de carne para que simbólicamente entendamos que vamos a ser ahora más sensibles a la palabra de Dios. Pero sin embargo, vemos en el segundo texto como espíritu está en mayúscula. ¿Y a qué se está refiriendo ahí? Al Espíritu Santo. ¿Y qué función trae el Espíritu Santo en ese segundo texto? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ven, hermanos, el Espíritu Santo es el causante de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Sin la obra del Espíritu, hermanos, nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios. Si tú estás en tu lectura diaria y tú ves un texto que te amonesta, hermano, dale gracias a Dios porque ese fue el Espíritu Santo que Dios ha puesto para que te amoneste por medio de la palabra para traerte a restauración. Dios no hace la obra de enseñarte un texto para machucarte y dejarte así. No, la obra que Dios hace por medio de su palabra es para traerte a restauración. Por eso es que nosotros, los puritanos, ellos decían que por una vez que pecaban, ellos se acercaban 10 a Cristo. No huyas, porque esa es la obra que hizo Adán. Adán se escondió de Dios, pero Dios ha puesto arrepentimiento en nosotros para que cuando pequemos, vengamos a Él. Esa es la obra, esa es la buena obra que Dios hace en nosotros y comienza desde el arrepentimiento. Si alguien tiene un comentario, duda, ¿todo bien? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Filipenses 1, versículo 16. Si algún hermano que lo encuentra, por favor, pueda leerlo. Filipenses 1, versículo 16. Filipenses 1, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Creo que copié el texto mal. Déjame ver si lo encuentro aquí. Filipenses creo que es 2.13. Espérense. Filipenses 2.13. A ver. Porque Dios, ok. Bueno, lo copié mal. Es el que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el fin. Porque estoy apercibido, dice la palabra. 1.6. Había puesto un 1 delante. Dice, léalo, hermano, si es posible. Y ahí hay un detalle, y es que primeramente Dios nos convence de la obra que va a hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, y estando persuadido de esto, dice, estando convencido con argumentos sólidos de que ¿qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por eso es que nosotros como creyentes que abrazamos las doctrinas de la gracia, no creemos en la pérdida de la salvación. Porque Dios no nos deja a mitad de camino. Dios, aquí yo no veo el texto que dice, porque el que comenzó en vosotros la buena obra los dejará hasta ver si llegan al día de Jesucristo. No, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, Dios nos va haciendo mejor cada día hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es ese día? El día de su venida. O sea, Dios no nos va a soltar de su mano. La buena obra comienza con Dios, Dios la perfecciona para después Dios mostrarnos delante de nuestros ojos y a todos los ángeles que fue Él glorificándose en nosotros. Por eso es nosotros lo que debemos darle gracias a Dios y no coger esa gloria para decir qué clase creyente soy. Porque no es nuestro mérito, es mérito de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin toda la obra.
Sí, hermana. Sí, también. No. Mientras más buenas obras hagas, da evidencia de que eres creyente, pero no de que seas mucho más creyente. Porque de hecho Dios nos ha mandado, Dios produce en nosotros, y esto es un texto a veces que la gente malinterpreta. Dios no pone muchos frutos. Dios dice que para que se produzca en nosotros mucho fruto, uno, pero es un fruto que va creciendo. No es que nosotros demos muchos frutos como de pluralidad, sino que el fruto es uno. ¿Cuál es ese fruto? La salvación. Dios produce en nosotros ese crecimiento de la santidad. No es que haya santidades, no es que haya misericordias, no, es una sola. ¿Y cuál es la misericordia más grande que ha habido en nosotros? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nuestro pecado. Entonces, ese sacrificio produce obras, pero esas obras se resumen en una: glorificar a Dios. Pero sí, hermana, esas obras dan evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de obras es la que nosotros vamos a perseguir? Porque muchas veces nosotros creo que era Calvino, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y muchas veces nosotros vamos a empezar a hacer las cosas y entre obra y obra, oye, la verdad que el Señor sabía quién estaba escogiendo. No, hermano, no. Entre obra y obra, dale gracias a Dios que Dios te está usando para hacer esa buena obra, porque a través de esa buena obra puedes darle testimonio de que tu vida está creciendo en gracia. Y esa es la buena obra que perseguimos cada creyente, o que debe perseguir un creyente verdadero. Que ver esos frutos, pero el mayor beneficio que vamos a tener nosotros es que haciendo esas buenas obras, Dios va a ratificar la obra que Él empezó en nosotros. O sea, que cada día nos va a convencer de que somos sus hijos. Cuando nosotros le damos la espalda al pecado, aún comenzando en la tentación, y recuerda que la tentación en nuestros corazones comienza por nuestras concupiscencias. No es que Dios mete en tentación a nadie, porque Dios no puede tentar a nadie ni Él es tentado. Simplemente que por nuestras concupiscencias somos atraídos y seducidos, y como fruto de la tentación da el pecado. Ahora, cuando nosotros logramos refrenar la tentación desde su comienzo, eso es una buena obra, porque eso quien lo pudo hacer fue el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Eso es una buena obra. Sí, mi hermano. También la escritura dice que si hay personas que hacen más buenas obras y otras hacen menos, la que hace muchas buenas obras tampoco se debe de gloriar. Exacto, y es lo que estamos hablando. Dice que solamente hacemos lo que debemos hacer. Y ahí vamos a entrar un poquito más adelante, que este texto habla precisamente, estos dos párrafos hablan precisamente de eso. Y gracias, hermano, por el comentario. Pero sí, mi hermana, como vimos la semana pasada, dice que esas buenas obras lo que sirven es como evidencia de que nosotros somos creyentes. Es la evidencia que Dios pone para que nosotros andemos en ese camino. Y de hecho, otro texto que también mucha gente lo tuercen y es cuando dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y mucha gente lee rápido y dice, no, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No, Dios no nos manda a cuidar nuestra salvación porque no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Dios nos manda a ocuparnos de lo que ya Dios nos ha dado. Y es una diferencia. El ocuparte es dedicar tiempo en hacer lo que Dios manda y no ser negligente, sino estar constantemente buscando a Dios. Ahora, el cuidar es de Dios. El cuidarnos de que nosotros no nos descarriemos, eso está en las manos de Dios. Y en parte, hermano, mira, eso nos da descanso. Eso nos da descanso. Nos da descanso en el sentido de que es Dios quien hace la obra en nosotros. Ahora, Dios no va a hacer la obra si nosotros somos negligentes. Ya soy salvo,
Bueno, que me pase una semana sin orar o sin leer la Biblia. No, pero ya soy salvo, porque yo recuerdo hace 6 meses atrás que él me contestó una oración y eso es porque soy su hijo. Ya no necesito que... No, hermano. No, es la práctica. Y es la práctica que produce esa buena obra, es esa práctica de acercarte a Cristo, y eso lo produce Dios. Si a nosotros nos deja un momento, nosotros nos vamos a descarriar. De hecho, ¿cuál es la culpabilidad del hombre en Romanos capítulo 1? Dice, Dios mostrándoselo, Dios se dio a conocer, pero el hombre amó, dice que lo cambió a Dios por criaturas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios lo metió a ellos en el pecado. Dice, no, dice, Dios los entregó, dice, ¿a qué? A las pasiones, a la concupiscencia en sus corazones. Y eso que está claro, Dios no metió a nadie en tentación. Simplemente Él los dejó a que su propio corazón los mandara. Simplemente lo que Dios hizo fue dejarlo. Hermano, quiera Dios que Dios nunca nos deje ni un segundo. Y las palabras que que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Literalmente nosotros, lejos de la vid, nada podemos hacer. Si Dios retira su espíritu, nosotros nos vamos a hacer cada día, cada segundo más y más malo, porque esa es nuestra naturaleza. Lo que hace que nosotros no seamos más pecaminosos es el Espíritu de Dios que nos tiene sellado. Esa es la buena obra que comienza ¿en quién? En Dios. Dios es quien produce en nosotros, dice que ¿qué? El querer como el hacer. O sea, no es que Dios solamente produzca el querer y dale, ya yo te puse el sentimiento, avanza tú. No, Dios produce el que nosotros queramos hacerlo y la voluntad de hacerlo también la pone Dios. La actitud física, real, el movimiento físico de hacer la buena obra, eso lo pone también Dios. Eso lo pone Dios. Preguntas, comentarios. Entonces, por esta razón, nosotros no podemos creer, hermanos, en la pérdida de la salvación, como bien comentamos, porque es Dios quien la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y dice Sam Waldron en su comentario de la Confesión Bautista de Fe de 1689 acerca de este párrafo, dice, no solo es crucial la gracia anterior, o sea, la gracia del Espíritu Santo, sino que también es necesaria la influencia irreal de la actividad en nuestros corazones. O sea, ¿qué está queriendo decir Sam Waldron? Que nosotros no solamente necesitamos la gracia, sino ser influenciados de tal manera por el Espíritu Santo que nosotros andemos en esas obras. Y aquí es donde entramos en el segundo punto de este párrafo, que es la actividad del creyente. Dios nos capacita por su gracia, Dios nos capacita con su Espíritu, nos pone el deseo de hacer su voluntad, pero Dios no cruza las líneas. Y nosotros hemos estudiado en otras ocasiones la soberanía de Dios, pero también hay una doctrina que se llama la responsabilidad del hombre. Y ambas son líneas paralelas. Dios no violenta nuestra voluntad, pero somos nosotros también los que debemos mostrar esas obras en nuestra actitud para evidenciar de que el Espíritu de Dios, de que la gracia de Dios está activa en cada uno de sus hijos. Y vamos a buscar en nuestra Confesión Bautista de Fe, dice, además de las virtudes, dice, además de las virtudes que ya han recibido. ¿Y cuáles son esas virtudes? Esas virtudes que del Espíritu hemos recibido. La fe salvadora, el arrepentimiento, el entender su palabra, el poder ver, la capacidad de poder ver nuestros pecados, de poder arrepentirnos, de poder entender lo que dice su palabra y obedecerla, dice, a fin de que puedan tener la capacidad de hacerlas.
Ok. Además de las virtudes que ya han recibido, es necesaria una influencia actual del mismo Espíritu para obrar en ellos tanto el querer como el hacer de sus beneplácitos. Y más claro en el agua, el texto que apoya esta frase es el que acabamos de leer. Busquemos Filipenses 2:13, que es el que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y me llama mucho la atención el versículo 14. Por tanto, haced todos sin murmuraciones y contienda. Y hermano, y este texto no está aquí por gusto. Muchas veces nosotros no vamos a tener deseos de orar. Muchas veces nosotros no vamos a tener deseos de leer la palabra. Mucho menos deseos de venir a la iglesia. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y dejamos de venir a la iglesia? Va a ser peor. No vas a comportarte hipócritamente cuando tú te obligues a orar. Señor conoce nuestras intenciones en nuestros corazones. Oh, Señor, tú sabes que soy un pecador, pero tú sabes que no tengo ganas de ir a la iglesia. No, yo no voy a ir. No, ve. Ve. No tienes deseo de orar. Ora el doble. Fuérzate a orar. Habla con Dios y declárale, Señor, tú sabes que no tengo absolutamente ninguna ganas de hacer tu voluntad, pero esto es lo que tú pides. Señor, ayúdame. No estás siendo hipócrita, estás siendo sincero. Nuestra carnalidad, nuestra vieja naturaleza está combatiendo con el espíritu y el espíritu con nuestra vieja naturaleza. ¿Tú te has pensado que eso es qué? Eso es una batalla que vamos a tener hasta el día de Jesucristo, hasta el día que abandonemos este cuerpo. Nosotros en ocasiones vamos a vencer sobre el pecado, pero si nos quedamos a pisar el león y a levantar los brazos para tirar la foto que venciste a tu enemigo y no lo sigues pisando, él se va a levantar, te va a morder y te va a derrotar en ese momento. No vas a perder la salvación, pero vas a vivir una vida miserable espiritualmente. Esto es una batalla, hermano, donde Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es buena. ¿Y cuál es la voluntad? Que hagamos lo que Él dice. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que hagamos lo que Él dice. Sigue diciendo los autores de la confesión de fe. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice el versículo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué está queriendo decir ese texto? Hermanos, la elocuencia, las buenas obras, el cristiano que tú estás viendo no es porque yo soy un superhéroe, es porque Dios me ha provisto para hacer esto. Si tú me dejas, yo simplemente voy a destrozar todo lo que Dios ha hecho. Y es una realidad. Y me llama mucho la atención. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que él habla precisamente de esto, de que si Dios me deja, o sea, lo que estás viendo en mí es porque su obra, Él está actuando en mí. Dice, no me acuerdo ahora cómo es que dice la canción, por supuesto no la voy a cantar. Pero dice, lo que tú estás viendo en mí es Dios haciéndolo en mí, porque si Dios me deja, lo que vas a ver es realmente quién soy. Es como dice algo así la canción. Y es muy cierto. Si Dios nos deja, lo que va a ver es el destrozo de persona, de pecado que queda en nosotros. Y si nosotros lo descuidamos, ese destrozo casi muerto de pecado va a tomar posesión de nosotros y va a sacar lo peor de nosotros. Y son esos pecados escandalosos. Que vuelvo y repito, no nos quitan la salvación, pero nos va a dejar
muy mal visto como hijo de Dios delante de toda la multitud de testigos que están viendo cómo la gracia de Dios debería actuar en cada hijo de Dios. Y ahí los famosos comentarios de que, no hombre, si ese ahí, yo conozco a fulanito que va a tal iglesia y no hombre, si eso es cristiano. Y a lo mejor está pasando por un mal momento. Y a lo mejor esa persona está pasando por un momento terrible, un momento de una baja espiritual terrible. ¿Sí, hermano? Que habla de eso me acordé, no me acuerdo el nombre del predicador, pero hablando de las obras del Espíritu que puede dejar a creyente, él dijo, es una pregunta, dijo, si el Espíritu de Dios abandona a esa persona, ¿cuánto tiempo tardaría en darse cuenta que el Espíritu lo ha abandonado? Yo creo que prácticamente al instante. Prácticamente al instante. Esa es la realidad de nuestra vida. Lo que gracias a Dios que Dios lo ha prometido. Y la promesa que Dios no la hizo con nosotros, sino se lo prometió a Él mismo. Dice que Él es el que comenzó la buena obra y la va a terminar hasta el fin. Entre el Padre y el Hijo, ellos oraron y se dijeron, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso nosotros, hermanos, las buenas obras, esta es una batalla que vamos a tener, pero en toda nuestra vida terrenal vamos a tener el amparo de Dios. Dios no nos va a dejar que pasemos más de lo que podamos soportar. Y aún en medio de la tentación dice que nos dará la salida para que podamos resistir. O sea, nosotros ninguna tentación que nos va a venir va a ser que no sea humana, sino va a ser totalmente humana. Y encima de eso, no solamente que vamos a ver la tentación, sino vamos a tener la salida. Ahora, muchas veces nosotros caemos porque no queremos agarrar la salida. No queremos actuar como José, que prefirió lanzarse de la ventana para afuera antes de ¿qué? Antes de pecar contra su Dios. Y es preferible salir huyendo aún las consecuencias que le costó antes que venir y no, tranquilo, que nadie se va a enterar. Es preferible salir huyendo del pecado antes de coquetear con el pecado. Decía Paul Washer en una conferencia, decía, lo mejor que podemos hacer el creyente para no combatir contra el pecado es no entrar en una pelea con el pecado. Huye. Olvídate, por lo menos en Cuba tenía un dicho que cuando uno salía corriendo te decían que tú eres un cobarde porque saliste corriendo. No. Hay otro que dice, el que corrió es preferible, dice, el que no corrió aquí murió. Dice que corre. Con el pecado, la palabra de Dios y siendo más específico con el pecado sexual, Dios le decía, Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No estás diciendo, no entres en una conversación para que convenzas al pecado, para que te deje libre. No, huye de las pasiones juveniles. Y él se lo decía porque el apóstol, el pastor Tito Timoteo era joven. No se dice en la Biblia que tan joven sea. Pero hermano, ninguno de nosotros está exento de esas tentaciones. Ponle el apellido que tú seas tentado por lo que sea. Si tú lo detectas por la obra del Espíritu, que es una tentación, hermano, huye de esa tentación. Ya casi se me va a vencer el tiempo. Dice, aquí los autores de la confesión de fe también nos advierten de un peligro y es la tendencia de volvernos negligentes. Sam Waldron dice en su comentario lo siguiente: el corazón depravado del hombre hace casi automáticamente una deducción perversa. Razonará, puesto que yo soy incapaz de hacer ninguna obra sin el Espíritu Santo, tengo la libertad de esperar el movimiento del Espíritu antes de intentar llevar a cabo cualquier obra buena. Y aquí hay una pregunta, bueno, ¿qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de erróneo con esta deducción aparentemente lógica? Porque si dice que somos movidos por el Espíritu Santo,
Creo que supuestamente lo que plantea es que debemos que esperar sentados a que el Espíritu nos llame. Bueno, aquí el problema es que equipara la influencia del Espíritu con ciertas emociones y sensaciones emocionales. Y la Biblia no apoya, de hecho rebate o refuta dicho argumento. Y aquí entramos en un engaño del supuestamente Espíritu. Cuando son guiados por el Espíritu, y dice Romanos 8:14, que ese Espíritu debe mostrarte la voluntad de Dios. Ahora, el error es cuando, no, porque el Espíritu me llevó a que yo hiciera tal cosa, pero si esa tal cosa no va concatenado, unido o sincronizado a la ley de Dios, verifica qué Espíritu fue que te lo dijo. No, porque el Espíritu, el Señor me dijo, cuidado con lo que el Señor me dijo. El Señor me reveló, estaba de noche y el Señor lo escuché clarito. Cuidado con lo que te dicen clarito en el oído, porque dice la palabra de Dios, dice Hebreos 1:1, y vamos a buscarlo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Hermano, la Biblia es el Hijo de Dios. La Biblia es el Verbo. La Biblia es la palabra de Dios. Si el Espíritu no te guía a la Biblia, entonces no es ese Espíritu el que realmente te habló. No es el Espíritu de Dios el que te habló. Y es por eso, hermanos, que aquí los autores de la Confesión de Fe nos advierten de ese movimiento sensacionalista y que entres en una onda con una musiquita romántica por atrás de que no, háblate claro. Busca la palabra de Dios y qué es lo que dice Dios en su palabra. Si esa no te guía, entonces te estás yendo por un espíritu que no es el Espíritu Santo. Te estás yendo equivocadamente. Y es que precisamente la acción del Espíritu Santo debe llevarnos a la voluntad preceptiva de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Es la voluntad que Dios puso en su precepto, lo que Dios estipuló por medio de su palabra, lo que está ahí, la ley de Dios, lo que está incambiable, lo que está más claro que el agua. No vengas a buscarle la quinta pata a la mesa, no quieras buscarle, es lo que hay. No matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no mirarás a la mujer, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No, está claro. Lo que no te lleva a la ley de Dios, entonces es un espíritu que no es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, y esto es parte de lo que veníamos hablando anteriormente, la negligencia de que muchas veces nosotros como creyentes entramos y descuidamos eso. Y dice el autor de la Confesión de Fe. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, a no ser por una moción especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11. 6:11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Vieron el texto? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. Hermanos, es esa búsqueda de Dios. Y no estamos hablando de prácticas religiosas, no, estamos hablando de anhelar acercarte a Dios.
Y aquí no estamos hablando de cuando tengas el deseo de acercarte, no. Aunque no quieras, abre tu Biblia y léala. Muchas veces no vas a querer orar. Tírate de rodillas y órale a Dios. Pero haz lo que Dios dice. Y ahí tenemos como ejemplo la parábola que Dios puso. Tenía 2 hijos. Uno le dijo, mira, ve al granero. Sí, papá, claro que sí, yo voy a ir, claro que sí. Y no fue. Pero fue al otro hijo, le dijo, mira, hijo, yo necesito que tú vayas al granero. Y él a regañadiente, pero ¿por qué tengo que ir yo? Pero wow, a esta hora, yo. Pero fue. Y le dijo Cristo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El que a regañadiente protestó, pero fue y lo hizo. No esperes a que tu corazón te dé el deseo de venir a acercarte voluntariamente a Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tu corazón nunca va a estar alineado con la voluntad de acercarte a Dios. Y cuando me refiero a tu corazón, me estoy refiriendo a esos deseos pecaminosos que te quieren alejar de Dios. No esperes a sentirte confiado, agradable. No, Dios te manda a hacer su voluntad. No es que cuando te sientas bien la hagas. Dios te manda a hacer su voluntad. Hermanos, no seamos negligentes. Y antes de terminar, también quisiera, si a veces la batalla es dura para los creyentes, ¿dónde quedará quien no tiene a Cristo como su Señor y Salvador? Mi amigo que nos visitas, no quiero que te vayas hoy sin que estas palabras te queden en tu corazón, y analízala y piénsala. Es aquí, es en la palabra de Dios, es con Cristo que nosotros alcanzamos bendición y vida eterna. No hay otro camino a la felicidad, no hay otro camino que podamos hacer bien. No estoy predicando felicidad absoluta, pero solo Cristo da salvación y vida eterna, porque solo Cristo puede dar perdón a tus pecados. Ven a Cristo. Quizás esta sea la última oportunidad que tú tengas hoy de escuchar este mensaje. Ven a Cristo. Mucha gente han salido en 10 minutos, lo que sea, accidente, cerraron sus ojos. ¿Y dónde tú los vas a abrir? ¿En la gloria de Dios o en el castigo eterno? Es en Dios, en el único que podemos hacer estas buenas obras, y la mejor obra que Dios ha puesto en nuestros corazones es arrepentimiento para vida y salvación. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermano. Cerramos ya esta clase por hoy.